Pues esta mañana quisiera que hablemos un poquito de escuchar y de hablar. Y por lo general cuando uno habla de escuchar, un poco raro eso, ¿no? Hablar de escuchar. O sea, quizás tenemos que hablar menos de escuchar y escuchar más, ¿no? Pero hablamos mucho de la voz de Dios, escuchar su voz. Y algo que me he dado cuenta a lo largo del tiempo es que esperamos escuchar una voz. Y por causa de que tenemos la expectativa de algo en particular, a veces perdemos las señales, ¿no? Es decir, Dios habla de muchas formas y no siempre va a ser de la manera en la que esperamos o que queremos. Por eso es que su voz es más que un mensaje inteligible, es decir, no a todos nos va a hablar como a Samuel, ¿verdad? Samuel, Samuel. Meditaba en el fenómeno de las personas que son sordomudas. Hay muchas personas que aparentemente no pueden hablar, aunque sí pueden hablar. El problema es que no pueden oír. Entonces, como no pueden oír, no saben qué es lo que están articulando. Y por causa de no escuchar, no hablan. Y si hablan, no hablan con claridad. Por eso es que para poder hablar, primero tenemos que escuchar. Pero cuando estamos muy ocupados en hablar y muy poco en escuchar, entonces el mensaje no es claro. ¿Sabe? Uno de los obreros que está trabajando ahora en la casa de Daniel y Rebeca es sordo mudo, pero dicen que sabe decir Coca-Cola. Entonces, como que conforme a la necesidad se articula con claridad, ¿verdad? Así que yo me pregunto, ¿qué habrá escuchado Dios antes de hablar? Porque en el principio dijo Dios. Pero si Él dijo, algo tuvo que haber captado antes, ¿no? Y la voz se introdujo como una expresión creativa. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Esta semana estábamos en el tiempo de oración de empresarios de La Lima. Tuvimos un tiempo muy lindo. Y el Señor me hablaba sobre la importancia de poder ser una voz en el lugar donde Él nos ha establecido. Y cómo muchas veces esperamos un tiempo donde nos reunimos, donde nos congregamos y cumplimos propósitos al reunirnos. Y es importante y es poderoso lo que sucede cuando venimos y estamos juntos. Pero también es importante lo que sucede cuando salimos del lugar y nos posicionamos en el lugar donde Dios nos colocó.
y tenía la convicción de la importancia de tener un nivel de conciencia y de claridad de a qué Dios nos llamó en el lugar donde nos estableció. Y lo que el Espíritu me daba era como un paralelismo con la forma, la manera en la que funcionan las redes de telecomunicación, ¿no? Las famosas celdas. Gracias. Como usted sabe, sin café es imposible agradar a Dios, pero aparte de eso, las celdas celulares, ¿ha visto usted que parecen como un panal, no es cierto? Sí, cuando usted ve varias, o sea, cuando usted quiere representar una red de telecomunicaciones celulares, pues parece como un panal de abejas. Sí, básicamente la forma en la que eso funciona es que hay antenas que captan, que reciben y que emiten, y entonces una antena se comunica con otra antena y un día le habla a otro día, ¿cierto? Y cuando una torre falla, entonces la red se rompe y nos encontramos fuera de cobertura. ¿Le suena familiar la expresión? Entonces, ¿qué sucede cuando las antenas repetidoras allá afuera no están captando el mensaje y no lo están transmitiendo? Nos encontramos fuera de cobertura. ¿Y a cuánto les sucede que cuando están fuera de cobertura se sienten perdidos? No hay GPS, no hay WhatsApp, ¿sí? No hay llamadas telefónicas, no hay mensajitos, no hay SMS, no hay nada de eso. Y en el mundo de hoy usted se siente casi inútil, ¿sí? Porque las torres no están funcionando. Y cuando usted piensa en un muro, que es una palabra muy famosa estos días, ¿no? Tiene paralizado todo un país, un muro en estos días. Pero los muros tienen columnas, ¿no? Tienen torres, porque si usted hace puro muro, al menos que el muro fuera un muro de contención que se sostiene por sí mismo, pero cuando usted pone castillos, pone columnas a cada cierto tiempo, cada cierto espacio, esos pilares, esas columnas, esas torres, pues ayudan para poder sostener lo que hay en medio. Y cuando falla una de ellas, entonces cede el muro. Entonces muchas veces hablamos de que una ciudad está rodeada o que somos los vigías en un muro. Pero si el muro se caen los vigías sobre el muro, ¿no? Hoy me preguntaron que cómo se iba a llamar la enseñanza de hoy. Les dije, miren, no sé, pero por cualquier cosa póngale la voz profética. Porque los vigías son una voz profética en los lugares altos, en los muros. Los profetas que vigilan, los chamares. No los chamanes, los chamar, ¿sí? Entonces, las torres tienen que cumplir su función y emitir una señal clara. Porque a veces la torre está allí, pero no repite, no retransmite con claridad la señal. Y entonces sucede lo que acontece cuando usted pasa, por ejemplo, por una zona montañosa y de repente recibe una llamada y usted le dice, estoy perdiendo la llamada, se pierde, te escucho entrecortado. ¿Sí? ¿A cuánto le sucede eso? Y es curioso que cuando usted comienza a escuchar entrecortado, la batería se le va en un 2x3. Mensaje muy incierto, poco claro, y las fuerzas se drenan porque el mensaje no estaba claro. Una torre no estaba funcionando, o si acaso estaba funcionando, no estaba lo suficientemente cerca y había una interferencia. A veces se levantan montes, collados, colinas. A veces estamos en una hondonada y entonces la onda no llega porque se entrecorta cuando pega en los paredones de las montañas. Entonces no es que la torre no retransmita, es que se encontró algo en el camino que le impidió que llegara el mensaje. ¿Qué le quiero decir con esto?
que en ocasiones sí hay voz, sí hay palabra, sí hay dirección, sí hay mensaje, pero nos podemos encontrar ubicados en un lugar con muchas interferencias. Y entonces, cuando estamos en un lugar de mucha interferencia, tenemos que buscar un lugar alto para poder sobreponernos a las interferencias de los lugares bajos, y en los lugares altos poder encontrar claridad. ¿Sí me va siguiendo? O sea, un viajecito de San Pedro Sula a Tegucigalpa le puede clarificar toda esta enseñanza. Obviamente es mucho más que eso. Tiene que ver con el mensaje de la voz de Dios a su pueblo. Entonces, a veces nos encontramos en un punto donde decimos, bueno, ¿y qué será? ¿Qué pasa? ¿Será que Dios no está hablando? Y a veces, no a veces, Dios siempre habla. La pregunta es, ¿habrá alguien que escucha? ¿Habrá alguien que reciba el mensaje? Porque si no hay quien escuche, lo que se hable no va a estar muy claro. Así que vea qué cosa tan interesante. Cada vez que a uno le piden compartir, es un desafío. Sobre todo cuando usted está queriendo enseñar o hablar a un pueblo que ya lo escuchó todo. Porque entonces después usted dice, Señor, ¿y qué les digo? Ya todos lo saben, ya todos lo oyeron. Unos han tenido 20 años de discipulado. ¿Qué cosa nueva les voy a enseñar? Y por eso es que a veces uno tiene que entender que no tiene que pretender que va a enseñar algo nuevo, sino que simplemente va a recordar lo que es importante para el momento. ¿Sí? Esta semana vamos a exámenes aquí en la escuela. Bueno, en muchos lados van a exámenes. Y en la medida que usted va aumentando su caudal de conocimiento, entiéndase, entre mayores el grado en el que usted está, en la escuela, en el colegio, pues usualmente hay más material, más conocimiento que cubrir. Y entonces usted tiene que tomar determinaciones y decir, ¿con qué me voy a quedar? ¿En qué me voy a enfocar? Puedo hacer una repasadita general, pero ¿qué es lo verdaderamente importante? Con esto no quiero decirle que haya algo no importante o menos importante de lo que Dios esté hablando, sino que hay cosas que usted deja en un reservorio, pero no siempre se necesita todo el arsenal para la situación del momento. ¿Me explico? ¿Sí? A veces usted tiene que determinar del reservorio qué es lo que se necesita en ese momento. Porque si usted quiere hacer uso de todas las armas y todas las herramientas en un solo momento, se puede fundir. Es como que se quiera memorizar todos los 5 capítulos del parcial, ¿no? No funciona así. Así que, pues ahí estábamos con los empresarios, ¿verdad? Y pues el Espíritu me decía, es importante lo que hacen cuando están juntos, pero también es importante lo que hacen cuando no están juntos. El lugar en la muralla, la función de la torre, el que emite un mensaje. Y justo esta semana me sucedió algo bien curioso. Fíjese que ¿cuántos se sienten influidos por una buena palabra, un hombre, una mujer de Dios, y dice, qué bueno ese mensaje? ¿Sí? Y de igual forma me sucede, pero
Pero por lo general he procurado ser original en el mensaje que quiero dar. Es decir, no tomar algo y repetirlo. Pero esta semana me sucedió algo muy curioso, que yo creo que nunca había hecho. Quizás inconscientemente pueda suceder que uno pueda repetir algo que escuchó de otra persona porque pasó por su espíritu, usted lo digirió y dijo, lo hago mío, ¿sí? Pero me refiero a poder tomar una enseñanza y decir, qué buena esta enseñanza, la voy a enseñar. Y esta semana me sucedió eso. Que conste, no para hoy, sino una misión que tenemos en México la próxima semana. Y entonces entendí algo. Que a veces estamos tan preocupados en ser originales que no nos dignamos en tomar un buen mensaje para ser un repetidor fiel de un mensaje. Y poder decir, esto lo aprendí de mi madre, de mi padre, y esto es lo que se nos enseñó. Y nosotros retransmitimos fielmente el mensaje, dando honra a quien honra merece, pero decir, esto es importante que usted lo oiga, no es de mi autoría, lo recibí de alguien más, porque sabe, a la hora de la hora todos recibimos algo de alguien más. Y yo creo que eso es lo que muchas veces termina fundiendo a un ministro que pretende sacar la última Coca-Cola del desierto cada vez que va a predicar y se encuentra bajo un estrés y una ansiedad y una angustia porque si no saca la última Coca-Cola del desierto, la última revelación, siente que no le está cumpliendo el pueblo. Pero yo le tengo noticias, hay que cumplirle a Dios. Y si él lo que le está diciendo es, necesito que vuelvas a dar este mensaje, o que seas un fiel repetidor, una torre fiel de esto que no quiero que pase desapercibido, sino que la siguiente generación lo pueda retomar, entonces eso habrá que ser. Pablo decía, me es necesario volver a enseñaros estas cosas hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces el tema no es salir siempre con algo nuevo. Yo creo que el tema es salir con lo que se necesita, ¿sí? Con lo que es necesario. Entonces, de un tiempo para acá, yo ya me despreocupé de mensajes intergalácticos. Y el Señor, lo que se necesite, eso vamos a hablar. Lo que sea necesario, eso vamos a decir. Y viera qué relajado se pone uno. Meditaba hace 1 o 2 semanas atrás en la importancia de madurar. Vea que hemos tenido algunas experiencias donde la gente no falla por falta de capacidad, sino por falta de madurez. Entonces de repente usted tiene muchachos que saben de la última tecnología y sí, son diestros, pero no han sido procesados. Y entonces no saben cómo manejar algunas situaciones, no por falta de habilidad, sino por falta de experiencia. Y hay un asunto bien interesante, la experiencia solo viviéndola. A usted le pueden decir, mire, no haga eso porque esto y esto y esto le puede pasar. Sí, está bueno pues, y a la hora de la hora hace todo lo contrario. Y entonces cuando ya lo hace dice, bien me habían dicho. Y entonces tuvimos un día por allí en la escuela, no sé, hace unas semanas atrás. Y es como que en un día se dieron como 3 cosas. Y esas 3 cosas fueron por falta de madurez. Yo dije, Señor, qué importantes. No en vano las canas, hermano. Ya tengo unas cuantas más aquí y acá. Poco a poco, ¿verdad?
Sí, el pastor Remo dice que es eso de canas. Él no sabe nada de eso, ¿no? Sí, a él le salen unas canas negras a veces. Sí. No, muy elegante eso, tener pelo blanquito, ¿no? Sí. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, o sea que se hicieron de cosas invisibles. ¿Sabe? Jesús cuando le hablaba a la gente, y recuerdo cuando en esa escritura de Juan 3 le habla a Nicodemo, dice, ¿cómo te puedo enseñar yo las cosas profundas, las cosas del Espíritu, si estas cosas sencillas no las captas? Entonces, amados, yo creo que Dios está interesado en que entendamos las cosas sencillas para poder comprender las cosas profundas. Y a veces cerramos en querer enseñar cosas profundas sin haber superado las sencillas. Hace unos años atrás venía yo meditando y le decía al equipo de trabajo en la escuela, decía, ¿saben qué? Creo que estamos en un punto donde ya deberíamos estar en otro nivel, donde las cosas sencillas ya no tendrían que ser un issue, un problema, un tema, ¿sí? Por ejemplo, esas cosas triviales de la vida como llegar a tiempo al trabajo. Sí, son cosas elementales, hermano. ¿Sí? Usted sabe que lo necesitan en un lugar a cierta hora, usted llega 10 minutos antes. Sencillo, hermano. Pero a veces cuesta, ¿no? Cosas sencillas como saber que tenemos que responder de forma afable, amable, estamos para servirle con mucho gusto. Cositas que no se enseñan en la universidad, se experimentan, ¿sí? Uno es formado en ellas. Y a veces se encuentra con que hay culturas colectivas, hábitos, cositas que uno dice, Señor, ¿será que con ayuno y oración o con qué se va esto? Son cosas que tienen que ver con raíz, con fortalezas que se levantan en la mente, que dicen, para mí siempre me dijeron que así se tenía que hacer esto. Y entonces de repente usted se encuentra con que quiere dar una oportunidad para reenseñar, pero el que no está dispuesto a reaprender, no se le puede reenseñar o reeducar. Entonces tiene que haber un ceder, una cesión. ¿Sabe? En términos legales hay una expresión. ¿Dónde está la abogada Gaby? ¿Anda por aquí hoy o no? ¿A dónde? Que levante la mano. Ah, ya está. La cesión de derechos, ¿cierto? Usted cede los derechos cuando dice, esto es mío, pero ya no es mío. Ahora yo lo entrego. Entonces hace una cesión de derechos. Vea, lo interesante de la cesión de derechos es que usted ya no dice ser suyo aquello que usted sabe que es suyo. Usted lo cedió. Entonces a veces nos toca hacer una cesión de derechos. Ceder al derecho de resentirnos, ceder al derecho de ofendernos, ceder al derecho de tener la razón. Y este fin de semana estábamos estudiando con Ima para su examen de estudios sociales y cívicas. Santo Dios. Y entonces hay un libro por ahí que no voy a mencionar, ¿verdad? Por cuestiones de ética, pero que casi todo el mundo usa para las clases de ciencias sociales en nuestro país. Y entonces me di cuenta de qué importante es lo que ponemos en la mano de nuestros hijos. Porque muy sutilmente se comienza a permear en la idiosincrasia de una nación el tema de derechos y de deberes. Pero esos libros no le enseñan a ellos a ceder sus derechos, como lo hizo Cristo, sino que le enseñan a exigir su derecho. Entonces digo, Señor, si así es como estamos enseñando a nuestras generaciones, con razón después tenemos en las calles las situaciones que tenemos, porque
todos los años están remarcándole lo mismo. Usted tiene derecho a esto, derecho a esto, derecho a esto. Digo, eso sucede porque vivimos en una sociedad donde no hay verdadera justicia. Porque si usted viviese en verdadera justicia, no habría necesidad de luchar por un derecho, sino que la misma naturaleza de la vida que usted está experimentando cedería esas cosas porque se viviría en amor. Entonces a mí me parece que necesitamos profundas reestructuraciones a nivel de cómo enseñamos y cómo impartimos. Y entonces, en vez de enseñarle a la gente a pelear por sus derechos, deberíamos de modelarles más a cómo cederlos. Pero ¿cómo fue que usted dejó y permitió que tal cosa? Tranquilo, Dios está en control. No, pero no fue justo lo que le dijeron. Abogado tenemos en el cielo. Una forma distinta de enseñar, de modelar. Y usted me va a decir, hermano, ¿y cuándo va a empezar a hablar de la voz profética? Ya estamos hablando de la voz profética. Porque a veces es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Entonces, cuando la gente oye hablar de voz profética, está esperando escuchar algo. Por eso al principio de este tiempo dijimos, tomemos una pausa. Porque a veces perdemos conciencia de su presencia, ¿no? La voz se manifestó en Juan, quien abría un camino al Señor. Lucas 1, 76 al 80. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. El último trimestre del 2018 estábamos en el periodo de evangelismo en una Honduras, ¿sí? En un nuevo amanecer para Honduras. Y yo me he preguntado, así en buen hondureño, Señor, ¿por qué somos tan muelas para evangelizar? Sí, honestamente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con lo que les hablaba hace unos momentos, que a veces estamos tan ocupados en las profundidades del Espíritu que hacemos a un lado las cosas esenciales y básicas. Y entonces me di cuenta que era una falta de humildad. Que los que somos malos para evangelizar, me incluyo, es por falta de humildad. Porque creemos que estamos en un nivel tan supergaláctico del Espíritu que los rudimentos del Evangelio ya son poca cosa. Y entonces, este miércoles fue, creo, ¿verdad? No sé, amor, en God's Gift de secundaria fue el miércoles, ¿no? Entonces este miércoles estábamos con los jóvenes de secundaria aquí en el colegio. Y entonces decidí que los iba a acorralar, que sí o sí les iba a dar una palabra para que recibieran a Cristo. Bueno, pasaron como 10 o 15, ¿no? Pero el tema es que a veces somos como tan polite
¿sí? Como tan respetuosos, como es que hay que considerar, es que no hay que presionar. Pero tan polite que no hacemos nada. Y entonces yo dije, bueno, no es que no los voy a tratar con amor y cariño, ¿verdad? Pero vamos a ser claros, vamos a ser directos, vamos a ser persistentes y persuasivos en el mensaje. Y me di cuenta de otra cosa, que a los que creemos que ya aceptamos a Cristo nos da pena volver a aceptarlo. O sea, como que creemos que si respondemos a Cristo es que lo habíamos negado antes. ¿Podrá ver usted semejante cosa? ¿Cómo se le ocurre? Como dicen los ticos, ¿cómo se le ocurre? O sea que si usted dice, quienes quieren salir de este lugar a cuentas con el Padre, conscientes de que solo a través de Jesús tenemos acceso al Padre, hoy es el día. A mí, yo no sé usted, pero cuando esa palabra viene con autoridad, viene con unción, a mí me vale un pepino si yo recibí a Cristo hace 20 años. Yo me pongo de pie, yo digo, yo quiero salir bien con el Padre. Y entonces, amado, no se trata a veces del que está claro en que no. Se trata del que cree que está claro que sí está bien ya con Dios. Y no se trata de sembrar una duda, no, sino de decir, cuantas veces sea necesaria, yo voy a testificar que Él es el Señor y que solamente a través de Jesús hay salvación. Es el único camino al Padre, solo Él, solo Él. Ya me dieron ganas de predicar. ¿Habrá alguien aquí que quiere recibir a Jesús? Aleluya. Allá hay, miren, hay 2, hay 3, hay 4, hay 5. Aleluya. Hay 6 aquí. También enfrente. ¿Será que los pastores quieren a Jesús? Aleluya. Gloria a Jesús. Yo también quiero a Jesús. Amados, despertemos. Porque ¿sabe qué sucede? Le voy a dar un secreto. Si bien es cierto, cuando nosotros recibimos a Cristo, o mejor dicho, que Él nos recibió a nosotros, pues sí, total, Él es el que determina. A veces nos creemos la divina garza, ¿verdad? Que nosotros recibimos a Jesús, por favor. O sea, Él nos recibió a nosotros. La revelación que tuviste, de a quien tú recibiste, con el tiempo se va perfeccionando. Entonces no podemos pretender que aunque posicionalmente en un mundo revelatorio de la eternidad recibimos el todo de Dios, Él se sigue revelando, porque como en Él no hay un límite, como Él es eterno, entonces bajo una unción particular de algo nuevo de Dios que se está soltando en un lugar, tú harás bien en recibir eso, porque es que se está despertando algo que quizás no estaba despierto. Se te está revelando algo que quizás hace 20 años no. ¿Sí me va siguiendo? Ya nos están dando ganas a todos de volver a recibir a Cristo, ¿verdad? Aleluya. Este es el testimonio de Juan, según Juan 1:19 en adelante. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿a quiénes enviaron? Sacerdotes y levitas. ¿Quién eres tú? No era ningún hermanito de la banca de la sinagoga, eran sacerdotes y levitas. Y él contestó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y preguntaron, entonces ¿qué? ¿Eres Elías? Dijo, no soy.
¿eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. O sea que alguien superior a los levitas y los sacerdotes habían mandado a inquirir quién era. O sea, el sumo sacerdote, el que estaba terrenalmente en Israel. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Entonces la gente se pregunta, ¿y quién eres? ¿Sabe? La voz profética hoy día no se manifiesta a través de un hombre, Juan, sino a través de un cuerpo que sigue preparando camino al Señor para una segunda venida, que es apremiante. Y entonces en eso nos tiene el Señor como una congregación, como un cuerpo, como un ministerio profético, preparando el camino al Señor una vez más. ¿Cuánto más no habría que predicar a Cristo entonces? ¿Qué hacían los apóstoles? Predicar a Cristo y a este resucitado. ¿Y qué hacían en medio de la gente? Milagros, sanidades y prodigios. Pero cuando decimos ser un ministerio apostólico profético, pensamos en otras cosas intergalácticas y no necesariamente en dar el mensaje de Cristo a este resucitado, preparando el camino al Señor. Con esto no lo quiero decir que invalidemos todo lo anterior, simple y sencillamente en no dejar pasar el hecho de que el Cristo resucitado sigue siendo el que estamos anunciando, empoderados por su Espíritu que nos lleva siempre a toda verdad. Porque si permanecemos en su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. El problema es que todos quieren ser libres, pero no quieren permanecer en la palabra, ni ser discipulados, ni ser confrontados por la verdad. ¿Sabe? Compartía con un joven de bachillerato esta semana y le decía, mira, es importante entender la diferencia entre ser juzgado y ser confrontado por la verdad. Son dos cosas muy distintas. El enemigo busca acusar, pero el Espíritu Santo nos confronta con la verdad para llevarnos en esa dirección de la verdad. Entonces, ¿qué sucede? El sistema, y sobre todo en medio de la juventud, muy suspicazmente, nos hace creer que una confrontación es un juicio, para escudarnos en que eso no es correcto, que es anti Dios, porque resulta ser conveniente decir que estoy siendo acusado cuando verdaderamente podría estar siendo confrontado. Son dos cosas diferentes, muy diferentes. ¿Y cómo usted lo va a diferenciar? Por el espíritu que promueve esa confrontación. Siempre va a buscar restauración, no juicio. Entonces, la próxima vez que usted se sienta juzgado, pregúntele al Señor, ¿o será que estoy siendo confrontado? Porque la confrontación busca un cambio que te acerca a la verdad, pero el juicio busca minimizarte. Entonces usted se encuentra con una generación que dice, me siento mal por lo que hice. No vamos a llegar muy lejos sintiéndonos mal. Por eso la Escritura dice, arrepentíos y convertíos. O sea, un cambio de mentalidad, un cambio de curso de acción. Si yo me quedo solamente sintiéndome mal por lo que hice, pero no cambio la forma de pensar al respecto, ni cómo actúo, nada sucede.
Pero eso son dos cosas distintas. Pastora Felicia hablaba de la luz hoy, ¿cierto? Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, la gente tendrá que ver. Sí, dice, para que vean vuestras buenas acciones y entonces glorifiquen al Padre. Este es el momento de la negociación importante aquí. Usted no sabe lo que se cocina aquí, esto es... Entonces veas, es muy distinto tener luz, hacer luz. ¿Sí? En los años antes de Cristo, yo miraba, ¿verdad? Yo, Santa Paloma, pero yo miraba que los muchachos decían, hey, dame fuego vos. ¿Alguna vez escuchó usted esa expresión? Dame fuego, ¿sí? Era porque querían encender algo. Ya usted sabrá qué querían encender. Sí, depende de qué iban a encender, no sé, ¿verdad? Pero sí, los cohetes de fin de año, no sé. Algunas cosas más o menos orgánicas, pero el punto es que si usted no tenía cómo encender aquello, tenía que ir a alguien que tuviera luz. Lamentablemente lo que ahí se encendía era pura tiniebla, ¿no? Pero aún el que tuviera luz, se le podía acabar o el gas o los fósforos, porque tenían, no eran. Entonces, para que las tinieblas sean luz, dice la Escritura que Él nos pasa de tinieblas a luz. Entonces es un cambio de esencia. No tiene que ver con lo que tenemos, tiene que ver con lo que somos. Entonces, cuando usted es luz, usted alumbra. ¿Sí? Ahora, una madrugada de estas que estaba bien oscurito todavía, pasé ahí por una de los pasillos del colegio y me encontré con una candela opaca. Era candela, alumbraba, pero no mucho. Yo digo, bueno, Señor, ¿será que la candela se nos puede quemar? Interesante, ¿verdad? O sea, no cambiaste de naturaleza, pero está siendo menos efectivo. Y a veces hay que hacerle un ajuste a las candelas o un cambio para que entonces alumbre bien. No es que usted dejó de ser candela, pero ya no alumbra igual. ¿Sí me va siguiendo? Sí, porque de repente uno dice, bueno, sos de la secreta, sos de aquí, sos de allá. No, yo siempre firme. ¿Dónde firme? No sé, pero de repente la candela anda opaca. Entonces hay que hacer un ajuste. A veces los contactos están flojos y entonces el fluido eléctrico no llega con el amperaje necesario. O sea, le llegan apenas unos atisbos de corriente de vida que lo tiene ahí medio alumbrando.
Pero cuando hay un ajuste, entonces la candela vuelve a funcionar, o a veces hay que cambiarla. La palabra es una lámpara que alumbra. Nacimos de esa palabra, ¿sí? Apóstol Pedro lo dice, renacidos de una simiente, la simiente de la palabra que es no corruptible. Así que no se nos da luz, sino que somos luz. No se nos dio una palabra, sino que nacimos de ella. Entonces, no es lo mismo tener una palabra y tener luz que ser luz y haber nacido de la palabra. Diferente. Algunos me quedaron viendo de lado, entonces se lo voy a decir despacito. No es lo mismo tener luz y tener una palabra que ser luz y haber nacido de la palabra. Y dijo Dios, y fue hecho. ¿Sí? Una palabra produjo. Pero el hombre lo forman y le soplan. Y usted conoce la historia, y le hablaba a los jóvenes esta semana de esa palabra. Cuando en Génesis 3 se encuentra la mujer y la serpiente. No sé, yo me he preguntado, ¿la serpiente estaba dentro o estaba afuera del huerto? No sé, aquí están los eruditos. ¿Qué dicen? ¿Usted está afuera o adentro? Se ríen, no sé si el nerviosismo o de qué, pero se lo voy a poner así, se lo voy a explicar como se lo expliqué a los muchachos. Yo les pregunté a ellos, ¿cuál es la consola de juego más moderna que hay? El PS4, y uno por ahí me dijo el PS4 Pro. Bueno, está bien. Entonces miren, esto es algo así, como que sus papás le tienen escondido en el armario un PS4 Pro que tiene su nombre. Y viene un mal amigo y dice, te tengo un buen negocio. Te tengo un PS4 Pro, brother, te lo voy a dar a buen precio. Pero ¿sabe cuál es el asunto? Que ese mal amigo no tiene el PS4 Pro, lo que sabe es dónde tienen escondido el suyo. Entonces se lo está ofreciendo a usted para que usted pague por lo que ya es suyo. Y lo más terrible es que ese mal amigo lo que quiere es tener acceso al PS4 Pro, que es suyo y tiene su nombre. Entonces bajo esa artimaña opera la serpiente, con engaño, ¿no? Con que te dijo Dios que te ibas a morir si comías y no te deja comer de ninguno, ¿verdad? O sea, torciendo la cosa. No, de todos podemos, pero si tocamos a aquel nos morimos. Mentirosa también, pues si no, Dios no había hecho que si lo tocan, que si comían. Entonces, uno termina enredándose sin darse cuenta. ¿Sabe qué es lo terrible de la mentira? Que tiene un poquito de verdad. Por eso es más difícil discernirla. Pero al final de cuentas, el enemigo lo que ha querido es venderle a usted la idea de algo que no le puede ofrecer, que él lo quiere y que más bien usted ya lo tiene y es suyo. Pero que en la medida que usted o yo no sepamos que ya lo tenemos por una falta de identidad de quién somos, podemos caer en la trampa y terminar dándole de lo que ya era nuestro, que el otro no tenía y era lo que nos ofrecía. Es que Dios sabe que vas a ser como Él. ¿Quién quería ser como Él? Subiré y seré semejante al Altísimo.
Sin embargo, nos había hecho Él ya su imagen y semejanza. O sea que el PS4 Pro ya era nuestro. Pero alguien nos lo quería usurpar. La voz profética es más que un mensaje, es una naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Para nacer de la palabra, Jesús se lo explica a Nicodemo en Juan 3, ¿sí? Usted conoce esa escritura, hay que nacer, ¿sí?, del agua, del espíritu, una naturaleza nueva. Porque entonces, si nacemos de la palabra, esa es la naturaleza. Ya no buscamos tener una palabra, sino que esa es la naturaleza. Ya no buscamos tener luz, sino que entendemos que somos luz. Pablo decía a los Colosenses en el capítulo 1, en el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál era el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo en usted es la esperanza de gloria. En usted, en mí. Entonces, ¿qué necesita ver la gente? A Cristo en usted, la esperanza de gloria. Yo me estaba preguntando, Señor, ¿y cómo irá a estar hoy la reunión después de un día de primicias, de una semana de primicias? ¿Cuántos estaban aquí la semana pasada? A ver. Sí, la mayoría, ¿verdad? Ustedes y como 3 veces más. Entonces, a veces pareciera que esto es un asunto de cuotas, ¿verdad? No, ya viene la cuota del año. Ya fue a premisas, entonces ya tengo asegurado que me va a ir bien. No sé cuánto les pasa que como que nos sentimos bien si llenamos una cuota. Sí, le cuento, esta semana comencé a caminar y a correr un poco. Gloria a Dios, sí, milagros suceden, aleluya. Y mi compañera de caminata ha sido Hansi. Solo que ella hace 1 hora y yo hago media. Dice, no, sí, el otro día hice 10,000 pasos y yo así calladito, ¿verdad? Okay. Entonces, mi cuota son 6,000 y si hice 8,000, wow, óigame, me siento super fit, ¿verdad? Pero es como que inconscientemente, no, algunos, no sé si todos, ¿verdad? Pero inconscientemente como que tenemos esa idea de llenar una cuota, ¿verdad? Yo me acuerdo de mis primeros años, créame hermano, no me avergüenzo porque yo creo que todos pasamos por esto, con un reloj en mano, así como, voy a orar 5 minutos, voy a orar 5, y yo llegaba a 5, uy, oré 5 minutos, ahora voy a orar 10, uy, oré 10 minutos, ¿verdad? Entonces como que sentimos que si cumplimos con la cuota, ya estamos más cerquita a ser más santos. Pero vea, yo creo que todo eso es lindo, es parte de los procesos, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta manejar es la libertad.
Porque no sé, a muchos de repente nos pasa, quizás otros no, pero cuando usted le dan indicaciones claras, dice, bueno, hago esto y estoy bien. Sí, ok, cheque. Entonces, usted va cumpliendo, ¿verdad? Los parámetros. Se tiene que levantar a tal hora, tiene que llegar a tal hora, tiene que entregar las tareas tal día, tiene que estudiar de tal hora a tal hora. Cumple con eso, está muy bien. Pero si le dan rienda suelta, se encuentra como que no sabe qué hacer. Y entonces hasta entra como en duda. ¿Y si dormí demasiado? ¿O no dormí demasiado? ¿Y si juego mucho o no juego mucho? O sea, como que al no tener límites, muchos se sienten como que ya no saben qué hacer. Y le cuento algo. A los que les pasa eso, ¿verdad? Hay otros que no. Muchas veces esos cumplimientos no son ni por nosotros, son por los que nos ven, por el que dirán. Y entonces a veces uno se encuentra en el conflicto de cómo manejar la libertad. Por eso me gusta mucho cuando Pablo dice, miren, yo podría exigirles la honra, tengo el derecho, pero no voy a abusar de ese derecho. Y con estas manitas me ha bastado y me ha sobrado. Y yo estoy consciente de que algunos hay que empujarlos y hay otros hay que jalarlos. ¿Sí? O sea, a unos hay que decirle, vaya. Y otros hay que decirle, no, espérese. O sea, a unos les hace falta aprender cómo manejar ciertos límites, porque están como muy libres. ¿Sí? Y a otros tienen que aprender a cómo soltarse la correa solitos, porque se tienen muy amarraditos ellos solos. ¿Sí? Aleluya. No sé a cuánto les pasa eso. Yo no sé de qué lado usted se identifica. Pero Señor, si necesitamos soltarnos la correa, que nos la podamos soltar. Y si nos las tenemos que ajustar un poquito, que nos las podamos ajustar. Cada uno según su necesidad. Porque sabe, Dios va a operar y a obrar de formas distintas y particulares con cada uno. Por eso es que la medicina de uno no es la misma de otro. Y a veces tenemos la idea, la impresión de que todos necesitan la medicina suya. Y cuando ve que no se está tomando la dosis como a usted le toca, entonces, pero mira, es que fulano es otra dosis y es otro tratamiento. Amado, usted ocúpese de que si tiene que aflojarse la correíta, que se la aflojen. Y si se la tienen que ajustar, que se la ajusten. Pero cada uno según su medida y según su necesidad. ¿Sabe? Platicaba una vez aquí con mi hermano, con el pastor Elías, y decía, mami, ¿cómo hacemos? Porque había una cena familiar o algo así. Entonces, mis hijos a las 7 se duermen, porque nos levantamos a las 4 de la mañana. Y los de él se acuestan como a las 10, porque se levantan a las 5:30, 6. A las 8. Ay, mire, ya le están jalando la correita.
Porque las 5:30, 6. Ah, sí, no, pero ya cambió para la tarde, porque yo corro por la tarde, entonces quedamos de que vamos a hacernos apoyo moral, ¿verdad? Vamos a ver si dura. No sé, yo salí a correr el sábado, ayer yo salí, yo no vi a nadie ayer, no vi a nadie, pero yo estaba allí. No me pregunte por el jueves y el viernes, que de esos 2 días no sé. Pero mire, volviendo a la historia, entonces me decía él, ¿y qué te preocupas? Me dice, si no es ninguna pena, pues, simple y sencillamente, ustedes son madrugadores y nosotros más trasnochadores. Punto. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces hay quienes no tienen problema en desvelarse y habemos quienes no tenemos problemas en madrugar. Entonces, al menos que usted quiera imponerse una penitencia, pues mire, haga las cosas cuando mejor funciona. Entonces, yo no tengo problema en venir a orar a las 5 de la mañana, pero hay quienes no tienen problema en venir a orar a medianoche. Si todos madrugáramos, ¿quién va a hacer vigilia? Y si todos trasnocharan, ¿quién va a madrugar? Así de sencillo, amado. Sea libre. Sea libre. El problema es cuando hay gente que no quiere ni madrugar ni trasnochar. Ahí está el problema. Sí, esa es la gente que vigila de día y ayuna de noche. Correcto. Pues sí me va siguiendo, ¿verdad? O sea, amado, Dios trata con cada uno de una forma muy particular. Y tenemos que aceptar eso sin pesar, sin cargas, pero recibiendo y entendiendo que la verdad nos va a confrontar. Entonces, si usted y yo estamos dispuestos a ser confrontados, Dios va a hacer su obra en nosotros. Y como les digo, a algunos les va a aflojar y a otros les va a ajustar. Uno les va a decir más y a otros les va a decir menos. Cada uno según su necesidad. Por eso me llama la atención cómo Dios operaba en el desierto, cuando le daba la provisión y el maná caía, ¿no? Y entonces dice que a cada uno según necesitaba. Si la familia era grande, pues mucho, pues no le sobraba porque era un montón. Pero que aquellos que querían acumular por si acaso mañana no había, se les podría el asunto. Porque estaban actuando en duda, como no creyendo. Entonces, como cuando uno dice, por si las moscas, y se lleva una porcioncita extra, ¿no? Una burra para el camino. Y si es una burrita feliz, mejor. Si dice el pastor Elías que tienen el poder de la resurrección, me puso un post ahí, dice, oh, ahora puedo decir que he vivido, dice, entonces comió una burrita feliz, dice. Cualquier cosa le pregunto a usted a la hermana Ninfa, ¿no? Pero lo interesante es que a cada uno según su necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un sistema que aboga mucho por la igualdad. Y sabe que le tengo noticias, no somos iguales. No sé quién le quiso vender la idea al mundo de que éramos iguales. Todos somos diferentes. Entonces, la medida de uno es una y la medida de otro es otra. Si todos fuéramos iguales, bueno, número uno, qué aburrido. ¿Sí?
Y dos, no se cumple el propósito. Porque entonces es como la anécdota de que si todos somos madrugadores, nadie haría vigilia. O si todos trasnochadores, nadie madrugaría. Entonces, Él da a cada uno según una medida. No porque Él no tenga, sino porque sabe lo que cada uno necesita. Entonces a cada uno repartió conforme le plació. Pero yo entiendo que el placer del Padre es ver a los hijos avanzar. Entonces, si Él entregó conforme le plació, crea usted que le va a ir bien. Porque el Padre sabe lo que usted necesita. Porque si nos diera a todos iguales, imagínense que me diera a mí camisas como la del hermano Juan Carlos. Póngase de pie, hermano Juan Carlos. No creo que me quedaría muy bien. ¿Por qué? Pues no somos iguales, ¿no? Él ocupa una triple XL, yo con una medium 15.5, por cierto. Nos va bien. Saco creo que está ya 42, no sé. A cada uno según su medida. Así que, amados, la voz profética de hoy viene a traerle libertad. ¿Sí? No libertinaje, sino libertad. Entonces, como la verdad le hace libre, eso quiere decir que esa libertad es producto de una confrontación de todo lo que no está alineado con Dios en usted y en mí. Pero que cuando nos alineamos, entonces somos libres. Que si duele, a veces sí duele, depende de qué tanto hay que enderezar. Pero vamos como encajando. Y lo interesante es que vamos encajando en un diseño original, o sea, cómo Él nos concibió. Es como que si hubiese una memoria. Usted sabe que los materiales tienen una memoria, ¿sí? O sea, cuando usted dobla, por ejemplo, una varilla, esa varilla tiende a volver a como fue creada. Entonces, muchas veces en el camino como que vamos torciendo algunas cosas. Entonces, en la restauración de todas las cosas vuelven al modelo original, que quiere decir que se empiezan a enderezar a como fueron diseñadas. Entonces, a veces hay que aplicar calor, frío. A veces se ocupa la intervención de una herramienta que hace presión, torsión, torque. Distintos tipos de aplicaciones. Y según el material del que usted está hecho, así será la técnica que usarán para enderezarlo. Unos más, unos menos. Pero el diseño para cada uno es original. Así que esta mañana vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre que haga su obra y su operación en nosotros, ¿le parece? Padre, creemos que en tu verdad somos libres. Padre, que tu palabra pueda permanecer en nosotros y nosotros en tu palabra. Y que en la medida que te conocemos, que en la medida que conocemos tu verdad, esa verdad confronta en nosotros todo lo que no está alineado contigo. Padre, para que podamos ser enderezados. Como dijo el profeta Isaías, que lo torcido se enderece, que lo áspero se ha allanado, que los valles sean elevados y los montes sean bajados. Porque entonces cuando ese enderezar de la operación profética tuya en nosotros acontezca, entonces, como dice la Escritura, será vista tu gloria. Padre, creemos
que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Que podamos estar dispuestos a ser confrontados en todo aquello cuanto no está alineado contigo. Padre, y que entendamos en sencillez y en humildad que el trato que tú tienes con cada uno de nosotros es distinto, y que algunos será de una manera y otros será de otra manera. Que podamos, Padre, movernos en la sabiduría de comprender cómo tú operas según cada situación y cada persona. Que no pretendamos que lo nuestro sea igual a lo de alguien más, sino que entendamos que en tu multiforme sabiduría, Padre, tú nos diseñaste con un diseño único y original, y que nos podamos gozar, Padre, en ese sentido único de cómo nos hiciste, y que podamos ser cada vez más el reflejo de Cristo en la tierra, la esperanza de gloria. Padre, te bendecimos, te damos gracias, aun cuando nos encontramos, Padre, con aquellas cosas que confrontan en nosotros lo que necesita ser todavía enderezado, porque sabemos que es solamente un reflejo de tu amor, porque nos amas. Padre, queremos permanecer en tu palabra y en el conocimiento de tu verdad, ser libres verdaderamente, libres. Bendecimos tu nombre. Queremos caminar conscientes de ti, de tu presencia, de tu persona. Padre, que estos días la voz siga resonando dentro de nosotros, y que antes de hablar, que antes de emitir un mensaje, hayamos podido escuchar primeramente, para que el mensaje sea claro, que podamos ser esas torres repetidoras fieles de un mensaje verdadero, que produzca, Señor, un manto, una cobertura sobre el lugar de influencia donde tú nos estableciste, que podamos estar interconectados en una misma frecuencia, en una misma onda modulada, Padre, en una misma señal, para que pueda llegar el mensaje con claridad. Padre, y si nos encontrásemos en un lugar montañoso, en un lugar de baja altitud, donde el mensaje no llega con claridad, antes de que sea descargada la pila de la energía y del poder, que podamos ascender al lugar alto, donde en tu presencia recibimos claridad y recibimos la administración de tu presencia, para una vez más ser repetidores fieles del mensaje de vida. Padre, declaramos en el nombre de Jesús, que nuestra boca no callará, que no nos avergonzaremos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. En el nombre de Jesús. 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 Aleluya. 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 Hoy te presentamos nuestras familias, porque hay personas en este lugar que están anhelando que gente cercana tenga ese encuentro personal.
Padre, que el mensaje llegue, que la palabra opere, actúe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Sí, 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 sí. Si usted está orando por un familiar, una persona cercana a usted, por favor póngase de pie esta mañana. Si usted en su corazón, en estos momentos, en estos días, usted ha tenido a alguien cercano a usted y usted está diciendo: anhelo, anhelo, anhelo que te encuentre, Señor, que te encuentre a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo, a tiempo. Póngase de pie esta mañana. Vamos a declarar en esa dirección. Esta mañana, Padre, declaramos salvación, 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 salvación. Puede ser un cónyuge, puede ser un padre, una madre, puede ser un hermano, puede ser un amigo cercano. Padre, Padre, que el mensaje llegue, Señor, que llegue con claridad, que tu Espíritu produzca algo en el corazón y que podamos ser, Padre, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria, la esperanza de gloria. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Sí, Señor, 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 sí, Señor. Abby, yo te miraba a ti una visión por causa de tu familia. Si puedes poner tu mano sobre ella. Sí, sobre. Sí, sí. Hay cosas que han estado detenidas, pero te llegó el tiempo, dice el Espíritu Santo, para moverte en una agresividad distinta en el espíritu. Hay cosas que aguardaste calladamente, pero voy a comenzar a despertar en tu espíritu. Voy a comenzar a despertar en tu espíritu una mayor resolución, una mayor determinación. Y vas a comenzar a operar por el Espíritu a favor de tu familia, que es una familia clave en este lugar. Lo voy a hacer por causa de mi propósito, por causa de mostrarme y de manifestarme como el Dios generacional, y voy a comenzar a darte instrucciones específicas por mi espíritu. Y no te preocupes si parecen locura, yo te voy a dar las instrucciones y habrán cosas que van a comenzar a operar y mi espíritu va a comenzar a producir un cambio. Y habrá sed de la verdad, y hay temores que comienzo ahora a operar sobre ellos para retirarlos de sobre tu familia, porque entonces verán que podrán ser verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Como que el Señor me está diciendo, algunos han estado siendo muy polite, han estado siendo muy light, para que nadie se ofenda, para que todo pase así desapercibido, por la paz, para que nadie pero comienza un tiempo donde va a haber que ser certeros. Un tiempo donde vamos a tener que entrar con todo, porque el tiempo apremia. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que estamos revestidos de la palabra,
revestidos de la palabra, revestidos de la palabra, revestidos de la palabra, para lo que quieres operar en este tiempo, lo que quieres operar en este tiempo, lo que quieres operar en este tiempo, en el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Operaciones en la familia, operaciones en la familia, operaciones en la familia. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, una mayor definición, una mayor definición, una mayor definición. Sí, 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 Señor, sí, Señor, sí, Señor. Hey, 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 hey. Hey, hey. Desechamos todo temor. Padre, nos aprestamos para avanzar con resolución y determinación. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque por muchos años es como que otros dieron una túnica, como que otros son los que ponían la música, pero el tiempo está cambiando. Ahora es tiempo que tú pongas el son, ahora es tiempo que tú pongas el ritmo, ahora es tiempo que tú pongas, que tú dispongas. Aleluya, 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 aleluya. Sí, 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 sí. Porque aún como que escucho a unos diciendo, pero es que son más. Es que son más los que no están que los que sí están. Pero yo te tengo noticias que es más poderoso el que está en ti. Es más poderoso el que está en ti. El que puede provocar el cambio de un ámbito, de un ambiente, el que puede hablar al corazón del hombre, el que puede resucitar lo que estaba muerto, el que tiene el poder de la vida, 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 porque la ley de espíritu de vida, del espíritu de vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús que hizo la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy declaramos vida, hoy declaramos vida, hoy declaramos vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, nos posicionamos para ser la voz profética en medio del lugar donde tú nos estableciste. Padre, las torres comenzarán a dar el mensaje con claridad. Padre, no habrá titubeos. Padre, no habrá interferencias. La voz va a fluir y habrá una cobertura, Señor, sobre todo el territorio. En el nombre poderoso de Jesús nos disponemos, Señor, a ser como los chamares que guardan el lugar. Padre, a hacer una torre, Padre, cuyo mensaje sea claro, cuyo mensaje sea contundente, cuyo mensaje no sea malinterpretado, sino que sea claro e indubitable. En el nombre poderoso de Jesús declaramos un empoderamiento, Señor, sobre tus hijos y tus hijas, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Déjese permear por esa palabra.
Deje que su espíritu la absorba. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, papá. Gracias. Absorbemos esa palabra. Recibimos esa palabra. Nacimos de esa palabra. En el nombre de Jesús. Se suelta el tiempo de la fructificación. De la fructificación. De la fructificación. El tiempo de honra. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Gracias, papá. Amén. Amén. Praise the Lord. Y en lugar de vuestra doble confusión, y en lugar de vuestra deshonra, os alabarán en tus heredades, y habrá doble honra. Aleluya. Amén.